Entonces, les voy a hablar sobre haz que tu fe venza. Les comenté a los jóvenes el martes pasado, sobre que tu fe venza. Que venza en esos tiempos difíciles que hay, you know? Y haz que tu fe venza, tengo 5 puntos en los cuales quiero hablarles a ustedes en esta noche. Y me da gusto también de verlos a muchos que no he mirado. Y les doy gracias a Dios por sus vidas, you know. Haz que tu fe venza. Haz que tu fe vencer. Primer punto es el propósito. El propósito es grande, es necesario en nuestras vidas. Tú y yo estamos en la tierra con un propósito. De agradar a Dios, primero, de obedecer a Dios, de hacer tantas cosas, tanto en casa, de obedecer también a nuestros cónyuges, ¿no? De hacer tantas cosas también en casa. El propósito de Dios es grande en cada vida de ustedes, no solamente en la vida mía, en la vida del hermano Palomares, en la vida de Abraham. En cada persona Dios tiene un propósito, un llamado diferente, you know? Una visión. Yo no sé cómo te miras tú pasando esta virus o este tipo de problemas que estamos pasando, pero Dios tiene una visión clara para tu vida. Antes de que pasáramos esto, Dios ya lo había visto. Dios ya sabía qué iba a pasar. En Dios yo creo que Dios ya sabía, y por tantas cosas que hemos dejado, o a veces nuestro orgullo, a veces nuestras maneras de pensar hacia Dios era totalmente diferente. Y quizás no quiero decir, ni quiero decir que esto pasó para que me acerque más a Dios, para que le entregue más mis áreas a Dios. Tampoco quiero decir eso, pero Dios de antemano tiene una visión para nuestras vidas. Y yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Hay gente que se ha ido de sus caminos del Señor. Y yo creo que en ese tiempo Dios los está trayendo hacia Él. Tener una visión clara en lo que queremos hacer. Yo no sé tú qué visión tienes o a lo mejor ya sabes qué visión tú tienes. Pero yo creo que en la visión es importante, como los hermanos que usan lentes, Pastor Dani, y otros, cuando los lentes no los traes, no tienes una visión clara, ¿no? De lo que tú estás viendo. Exacta. Pienso, porque gracias a Dios que lo que no tenemos el privilegio de ver bien todavía. Y no, ¿verdad? Pero los que traen lentes y se quitan los lentes no tienen ver una visión clara. Y yo creo que Dios, en la palabra de Dios, nos indica muchas cosas. La Biblia es tan importante en nuestras vidas, y en este momento, hermanos, se los digo con todo mi corazón. Dios está al control de tu vida, de mi vida y de la vida de tus alrededores, de tus hijos. Dios te ama, Dios me ama, Dios ama a tus hijos, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a toda la humanidad. Aún hace ratito que mi esposa puso en su celular que nuestro presidente, porque puedo decir nuestro presidente, porque pues es nuestro presidente aquí en California, en todos Estados Unidos, estaba proclamando la victoria ahora, ¿no? Que gracias a Dios, hablando de Dios, yo creo que Dios está ablandando aún los corazones de esas gentes a veces inconversas o duras, que Dios está ablandando sus corazones y atrayéndolos hacia Él. Y eso para mí me dio una victoria. Y todo este día, oyendo, de ahora se trata de la resurrección de Jesucristo para este fin de semana, ¿no? Entonces todo el día de ahora estaba tratando de llenarme, porque hacia afuera hay tantas cosas que podemos pensar, pensar de que no vaya a contagiar, y qué me va a pasar acá, está lloviendo, toda la semana llovió, tantos pensamientos que vienen a nuestra mente, pero tenemos una visión clara. Yo creo que Dios nos está dando a cada uno de ustedes y a mí visiones claras. Ahora, el tercer punto es la obediencia. A veces es difícil obedecer a Dios en tantas cosas, pero sin la obediencia no está su protección, que es el número 4. La obediencia a Dios nos hace que Él nos traiga las bendiciones solitos, nos caen las promesas solitos a nuestras vidas. Recuérdense, es un propósito, una visión, obediencia hacia Dios, y su protección estará contigo. Ahora,
el punto número 5, la victoria en la fe. Estoy hablando sobre la fe. Haz que tu fe vencer. O sea, pero Max, ¿qué es la fe? O sea, no te puedo explicar qué es la fe. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos cierta medida de fe. Y dice la palabra también, lo voy a decir en versículos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo entiendo eso, ¿no? Y ahora yo planté unas cuantas plantas, semillas de pepino picle, de chiquito, y no tenía mucha fe que iban a crecer. Por la misma cosa que estamos viviendo, hice un plantero atrás en mi casa, planté tomates y planté cosas así para comer cosas naturales o cosas que yo crezca aquí en la casa. Y anterior había plantado unas semillas en una maceta y las aves vienen y se las comen, me la comían. Entonces nunca le puse fe en eso. Y en estas 2 semanas atrás planté unas. Y apenas este martes que pasó, cuando estaba lloviendo, llegué temprano del trabajo y miré que estaban creciendo. Entonces, no tenía fe que iban a crecer, pero ya cuando vi la semilla, vi la matita creciendo, dije, agarré fe de que sí, también se pueden crecer, ¿no? Las plantas en tu casa. Dice la palabra, voy a ir a la palabra, dice la palabra en Romanos 10:17, dice, Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya muchos nosotros lo hemos oído, lo hemos escuchado del pastor Daniel, lo hemos escuchado de muchos pastores, de muchos hermanos de ustedes, pero cada quien lo compartimos de diferente manera y lo entendemos de diferente manera. Pero aquí la palabra nos dice que, así que la fe es por el oír. ¿Qué vamos a oír, hermanos? La palabra de Dios. Podemos oír tantas barbaridades, podemos oír tantas cosas en la televisión, en el radio, en el teléfono, pero la palabra de Dios es la única que nos va a llevar a una victoria, a un propósito, a una visión clara, a una obediencia. Es la que nos va a enseñar, ¿no? Otro punto que quiero que vayamos a ver es en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es lo que me había pasado a mí. Cuando planté esas plantas, esas semillas ahí, yo no tenía fe que iban a crecer. Yo dije, va a llegar una ave, un pájaro por aquí, porque hay bastantes y se van a comer las semillas. Pero sin embargo, estoy viendo que está creciendo, que eso está creciendo. Entonces me da a mí fe de que podemos hacer cosas en el Señor y en el plano físico natural que van a crecer, ¿no? Que van a crecer como ¿qué te decía? Como que te puedo dar un ejemplo. Como si los que tenemos hijos, si nuestra fe está pegada a Dios y damos un ejemplo vivo a nuestros hijos van a copiar lo que nosotros hacemos. Amén. Ese es un ejemplo vivo en tu casa. Muchos de nosotros somos papás o muchos son abuelos, pero a unos abuelos, su ejemplo es tan importante como el del papá. Porque el ejemplo a unos abuelos les obedecen tanto por parte de mí, mis suegros, cuidan a Elizabeth y a Emanuel. Y ha sido una grande bendición porque Elizabeth ha crecido de una manera natural, tranquila, creyendo en Dios, porque me imagino que mi suegra escucha cosas de Dios, lee la palabra. Entonces, aún los abuelos pueden dar ejemplos, ejemplos para ser mejores, para dar un mejor ejemplo a nuestros hijos, para muchas cosas, no solamente para nuestros hijos, sino para sus hijos de ellos también. Entonces, aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y voy a hablar de otro punto donde dice, ¿se recuerdan de Génesis? En Génesis cuando Noé vino el diluvio. Y voy a hablar sobre eso, pero quería enseñarles qué les enseñé a los jóvenes el martes, sobre propósito, una visión, obediencia a Dios, su protección que Dios nos va a cubrir, como dice Efesios, que nos pongamos la armadura de Dios, ¿verdad? Dice que nos pongamos la armadura de Dios, es como una
coraza de justicia y todo ese tipo de armadura. Entonces hablé sobre ellos, con ellos sobre este tema y creo que fue de bendición para sus vidas. Y al último les dije, hay victoria cuando tu fe está puesta en Cristo. No hay otra cosa más grande que confiar en Dios. Aún en los momentos difíciles, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Pero voy a hablarles sobre la vida de Noé. La vida de Noé fue un varón, dice la Biblia, en Génesis 6. Empecé a leer desde Génesis 1 para averiguar cómo estuvo la onda de Noé, de dónde viene. Y te invito a que tú lo leas porque no tengo bastante tiempo yo. Te invito a que tú lo leas, pero te voy a invitar a que abras tu Biblia, a donde estás ahí en Génesis 6. Génesis 6, que abras tu Biblia. Y vamos a leer un poquito de lo que aquí tenemos. En Génesis 6, 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, que diga la Biblia, con Dios caminó Noé, es importantísimo. ¿Quién de decir los ángeles en su tiempo de Noé? ¿Sabes qué? Noé es un hombre que confía en Dios, que halló la gracia de Dios, ¿no? Y no solamente él. Le indicó Dios a Noé, haz una arca. En esos tiempos, hermanos, eran tiempos ridículos que viendo una persona que haciendo una arca, ¿no? O hacer una cosa tan grande. Quizás lo miraban de diferente forma a Noé, pero a Noé no le importó porque Noé estaba ejecutando lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que te digo, la obediencia a Dios. A veces nos cuesta la obediencia. Y ese es uno de los puntos del tercer punto. La obediencia es bien difícil a veces captarla y llevarla a cabo. Porque nuestro ego a veces nos quita esa bendición, ¿no? Y a veces tenemos que quitar el ego y dejar que la obediencia, ¿sabes qué? Aunque no me guste, pero Señor, tú sabes las cosas y los planes que tienes para nuestras vidas. Y pues volviendo a la vida de Noé, Noé tenía una visión y le dijo Dios, ¿sabes qué? Haz esto y esto, y le especificó cómo hacer las cosas. Pero a lo que voy es esto. Dice la Biblia, no lo digo yo, llovió 40 días y 40 noches. Así que las cuarentenas no apenas lo inventaron el hombre, lo inventó Dios back then. Dios lo inventó, la cuarentena. Dice la palabra, lee la Biblia y dice, 40 días llovió y 40 noches. Y después Dios sopló y movió la agua, las aguas. Y aún cuando venía para acá el día de ayer a mi casa, miré el arco y me recordé de lo que iba a compartir. Dije, ahí está. Pues yo lo que entiendo es de que cuando salió el arco de colores, Dios estaba prometiéndole a Noé que no iba a acabar el mundo con más diluvios, ¿no? Y eso me trajo a mí una confirmación en lo personal, que lo que iba a compartir sobre la vida de Noé ahora era de Dios. Entonces, a lo que voy es esto, son 40 días, 40 noches. ¿Pero para qué? Para que se detenga lo que se está pasando allá. La cuarentena no empezó ahorita, hermanos, empezó hace muchísimos años. Y dice la Biblia que Dios guardó a Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. No solamente a Noé, sino a su familia. Y así como Dios guardó a Noé y a su familia, Dios guarda a tu familia, a tus hijos de tus hijos, y nada te va a pasar a ti. En el nombre de Jesús lo declaro. Profetizo sobre tu vida que vas a salir adelante como vencedor. Yo declaro una vida próspera a tu salud. Yo declaro que tu vida va a ser a lo máximo. Estos 10 años que vienen van a ser prósperos. Y no solamente lo digo porque tengo una boca grande, sino porque lo creo con todo mi corazón. Que lo que el diablo ha querido robarnos, el Señor nos va a dar 10 veces más. Y no son 10 veces más, son 10 años más que vamos a tener en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Pero declaramos que tenemos que tener obediencia delante de Dios. Aún estoy hablando a mí mismo, hermanos, que Dios quiere de mi parte que sea obediente, no solamente en ciertas cosas, sino en todo.